ningún potestad que podrá resistir la presencia del gran yo soy. Con eso, yo sé que Fabio estaba hablando hoy en esta mañana acerca de las apariencias, y alguien llegó hoy en la mañana y me dijo: Nelson, yo sé que tú vas a predicar. Y le dije: ¿por qué? Porque estás usando corbata. Las personas notan cuando uno predica, pero al mismo tiempo quiero que vean esta imagen que yo creo que la apariencia engaña. Vamos a ver una persona sonriendo, pero creo que en su corazón estaba llorando. Y para algunos que no entienden, ¿desde cuándo han visto un brasileño usar una camisa de Argentina? Perdón, Marcio, pero mi amigo Marcio es de Brasil y su equipo perdió contra Argentina y es un hombre de palabra, y él cumplió su palabra que iba a usar una camisa de Argentina si Brasil perdiera, y así fue. Pero yo creo que él estaba llorando desde adentro. Las apariencias engañan. Pero hoy en esta mañana quisiera decir y hablar un poco acerca del libro de Apocalipsis, y estamos regresando a nuestra serie. Pero quiero decir desde el principio que no perdemos el punto de Apocalipsis. El propósito de Apocalipsis no es promover especulación sobre el futuro. El propósito de Apocalipsis no es que pensemos en lo que esta imagen o este símbolo, qué significa en nuestras vidas o en nuestros días, y que no nos preguntemos en qué fecha esto va a suceder. Eso no es el punto de Apocalipsis. El objetivo de este libro es animar a los creyentes a perseverar hasta el final. Y no importa lo que sucede en este mundo, sabemos que nuestro Dios, Él es soberano sobre todo y Él tiene el control. Y mientras que caminemos en esta tierra, tú y yo pasaremos por pruebas y tribulaciones, pero estamos llamados a permanecer fiel ¿hasta el qué? Hasta el final, sin importar lo que nos presente. Y los que han confiado y han sido lavados por el sangre del Cordero, usted puede tener la seguridad que tú disfrutarás de su presencia para siempre, hasta el día que Él regrese o cuando Él te llame por nombre. Pero tenga seguro que tú estarás con Él por siempre. Y que esto también sea un recordatorio de que debemos de ser humildes cuando leemos las Escrituras, y específicamente Apocalipsis. Hay varias interpretaciones del libro de Apocalipsis, pero siempre debe de conducirnos a la humildad y nunca a la desesperanza. Nunca deberían hacernos pensar: nadie sabe realmente todas las respuestas. Porque aunque Fabio y yo no lo sabemos todo, hay alguien que sí lo sabe, y es Dios, el autor de este libro, el autor de toda la creación. Él sabe todo detalladamente. Tú y yo podemos confiar en Dios, quien sabe todo, y depender que Él nos revele qué dice su Escritura. Pero cada uno de nosotros, aunque no entendemos todo simbólicamente, aunque no entendemos todo en la Biblia, y específicamente en el libro de Apocalipsis, nosotros sabemos algo. Y tenemos una aseguranza que Cristo regresará por su pueblo, y reinaremos con Cristo y disfrutaremos de su presencia en un cielo y una tierra nueva para siempre. Y eso lo sabemos. Así que no hay motivo para desesperarse. Asimismo, yo entiendo que hay diferentes puntos de vista sobre las cosas que leeremos hoy en esta mañana. Quisiera decir que yo sé que en esta sala hay diferentes personas que tendrán diferentes puntos de vista sobre las bestias que hablaremos o acerca de las otras cosas, pero que estas diferencias no sean la causa de división. Que entendemos como cuerpo de Cristo debemos de estar unidos y entender que tendremos diferente perspectiva, pero la palabra de Dios siempre es igual, no cambia. Entonces, ahora con todo eso dicho, quiero que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 12, y vamos a estar en el capítulo 12 y 13. La mayor parte vamos a estar en el capítulo 13, pero voy a tratar de refrescar nuestra memoria de lo que aprendimos algunas semanas atrás en Apocalipsis capítulo 12.
En Apocalipsis capítulo 12 se nos presentó a 3 personajes. Vimos a una mujer que estaba lista para dar a luz. Vimos a un niño y vimos a un dragón. La mujer la interpretamos como todo el pueblo de Dios, desde Israel del Antiguo Testamento hasta la iglesia del Nuevo Testamento. Y esta mujer da a luz a un hijo. Y en el versículo 5 de Apocalipsis capítulo 12 dice que él gobernará todas las naciones con vara de hierro. Esta es una clara referencia ¿a quién? A Cristo Jesús, el que gobierna sobre todas las naciones. Vemos que la mujer y el niño, y a ambos les ataca un gran dragón rojo. Vemos en el versículo 3 del capítulo 12 que este gran dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas tiene 7 diademas. Juan no nos deja dudas en cuanto a la identidad de este dragón. Juan dice en el versículo 9 del capítulo 12 claramente que este dragón es nada más que el serpiente antigua, que se llama ¿qué? Diablo y Satanás, el engañador del mundo entero. Hace unas semanas vimos en este pasaje como Satanás desde el principio ha estado en guerra contra Dios. Sin embargo, Satanás ha sido derrotado por el Cordero. Y llegamos a la conclusión que el tiempo de Satanás es corto y está siendo derrotado por los creyentes que perseveran. Una vez que Satanás se da cuenta de que no puede detener a Cristo, él se vuelve para atacar a la mujer, el pueblo de Dios. Y dice en el versículo 12 del mismo capítulo que estamos leyendo: pero ay de la tierra y del mar, el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo. Y en el versículo 13 dice que él persiguió a la mujer. La imagen que vemos es Satanás persiguiendo ¿a quién? Al pueblo de Dios. Él está trabajando, él está luchando para derribarlo, para destruirlo. Y esto es lo que sucede en el primer siglo y es lo que está sucediendo en el siglo XXI. Y el adversario, el diablo, todavía está luchando contra Cristo, oponiéndose y persiguiendo a la iglesia. Pero no quiero que pierdan el punto de Apocalipsis. Satanás es un enemigo derrotado. ¿Escucharon? Satanás es un enemigo derrotado. Él no puede pararse delante del gran yo soy. Y es por eso que Juan exhorta a los cristianos perseguidos en el primer siglo a no darse por vencidos, a aferrarse a su fe y a proclamar el evangelio. Y es por eso que Fabio y yo exhortamos a esta iglesia a que nunca se rinde, a que se aferre a su fe en medio del sufrimiento, a que proclamen el evangelio a las naciones. Porque en medio de todas las diferentes batallas que tú y yo pasaremos aquí en este mundo, sabemos que Cristo ganó la guerra. Él ha logrado la victoria y Satanás ha sido derrotado. Sin embargo, lo que sigue en juego son las vidas de quien aún luchan. Aunque Cristo ganó la guerra, iglesia, la batalla no ha terminado. Tú y yo estamos en esta batalla todavía. Y un día Cristo vendrá y Él hará cumplir su victoria final completamente. El mal será totalmente abolido. De modo que no estamos peleando esta batalla por la victoria. La victoria ya ha sido ganado. Tú y yo luchamos esta batalla desde la victoria, porque Cristo ya lo ganó. Satanás no puede detener a Cristo y Satanás no puede detener a la iglesia de Cristo. Y incluso el sufrimiento y la persecución que trae a los cristianos inevitablemente resultará en nuestra victoria. Y tú y yo podremos declarar lo que declaró Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sin embargo, ahora nos encontramos en medio de una batalla. Y la estrategia del adversario es evitar que las personas experimenten la paz que se les ha sido comprado por la sangre de Cristo. Entonces en el versículo 17
del capítulo 12, dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio. ¿De quién? Satanás es un engañador y él es un acusador. Y cuando no logra engañar al pueblo de Dios, él los ataca y trata de dominarlos. Pero nosotros lo vencemos por medio del sangre del Cordero que ha vencido a este mundo. Pero esto levanta una pregunta: ¿qué medios usa Satanás para lograr sus propósitos? ¿Cómo él engaña? ¿Cómo ataca al pueblo de Dios? En Apocalipsis capítulo 13 se nos presentan a dos cómplices de Satanás. Vemos dos bestias. Y Satanás y estos dos bestias forman una imitación de la Trinidad. Ellos hacen el trabajo de Satanás por él en la tierra. Quisiera que leemos Apocalipsis capítulo 13 completamente. Y así dice la palabra de Dios. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Y entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Y en cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. Y al dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Y una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. Y el mundo entero fascinado, iba tras de la bestia y adoraba el dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Y a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemiar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y a la bestia le adoran todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el nombre de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos, que oiga. El que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá. Y el que debe morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consiste la perseverancia y la fidelidad de los santos. Versículo 11. Después vi que la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraban a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Y con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida a la espada, revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia, para que hablara y mandara a matar a quienes no adoraran a la imagen. Además, logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia, o el número de ese nombre. En este consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano, 666. Y el pueblo de Dios dice: yo sé que eso es mucho, pero a partir de capítulo 13, vemos cómo Satanás, el dragón, se enfurece contra la mujer, y la mujer representa a la iglesia en el mundo. Y nuevamente, esto no es cronológico, que esto va a suceder y luego esto sucede, pero entonces comenzando en el
capítulo 13, versículo 1, Juan vio a un dragón sentado o plantado, ¿dónde? A la orilla del mar. Y esto ya ilustra que algo malo estaba por suceder. El mar en la antigüedad estaba asociado con el mal. Solo ven la imagen. Juan ve esta bestia a la orilla del mar. El mar está conectado con mal. ¿Qué va a salir del mar? Algo malo. Vemos que Juan ve una bestia salir. Y dice en el mismo versículo 1, entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Y en cada cuerno tenía una diadema. Y en cada cabeza un hombre blasfemó contra Dios. Esta bestia que sale del mar parece con el dragón. Tienen algunas similitudes. Ambos tienen 7 cabezas y ambos tienen 10 ¿qué? Cuernos. Y solo para recordarlos, los cuernos representan poder y fuerza. Entonces, esta bestia y este dragón son dos personas o dos cosas poderosas, quien tienen un poder brutal. Pero tengan en cuenta que hay una diferencia entre el dragón y la bestia. Ambos tienen 7 cabezas y 10 cuernos, pero el dragón solo tiene 7 ¿qué? Diademas. Y la bestia tiene 10 diademas sobre sus cuernos. Esto es una forma de enfatizar que el dominio de esta bestia se basa en la fuerza. Él será alguien brutal. Pero Juan no se detiene allí. Juan dice en el versículo 2 que la bestia parece como un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. Y el dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran ¿qué? Autoridad. La bestia que surge del mar es similar de las 4 bestias que vio Daniel en el capítulo 7. Daniel en su visión, él vio a 4 bestias salir del mar. Pero en Apocalipsis es una combinación de las 4 bestias que Daniel vio en uno. Vemos que esta bestia que está saliendo del mar es alguien fuerte. Y debo de ser honesto. Hay todo tipo de especulaciones sobre quién o qué representa esta bestia. ¿Es esta bestia una persona física? ¿Es un imperio en particular? ¿O es un espíritu maligno detrás de los sistemas terrenales? En Daniel capítulo 7, versículo 17, un ángel le dice a Daniel sobre el significado de las bestias en su visión. Dice así en la palabra de Dios en Daniel capítulo 7, versículo 17. Los 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán ¿en qué? En la tierra. Luego en el versículo 25 habla de que uno de los cuernos que se convertirá en otro rey, que hablará contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Muchos teólogos miran a estos 4 bestias en Daniel y ven profecías sobre los imperios babilónicos, persia, griego y romano. Pero cualquiera que sea la interpretación específica, claramente son sujetos políticos poderosos que son enemigos del pueblo de Dios. Los lectores del primer siglo habrían identificado casi con certeza a esta bestia como el imperio romano, el gobierno gobernado por el Estado que ordenaba la adoración del emperador romano. Muchos incluso hubieran asociado a la bestia con el emperador romano, ya sea Nerón o Domiciano. Por ejemplo, algunos eruditos, algunos escolares creen que en el versículo 3, cuando dice que la bestia que tenía la cabeza herida se relaciona con el emperador Nerón, quien murió en el año 68 después de Cristo. Nerón era tan malvado que muchos no podían creer que la muerte fuera su fin. Es casi similar como Pablo Escobar y con muchos hombres que eran malvados. Las personas no pueden creer que estaban
muerto. Y algunas personas pensaban que iba a ¿qué? Resucitar. Y esto es lo que ellos pensaron acerca de Nerón. Y sugirió la expectativa de que él reaparecía en una forma resucitada. Y después de Nerón, Domiciano llegó al poder. Y muchos lo asociaron como sucesor de Nerón. Y durante el reinado de Domiciano hubo un alto culto imperial, que significa que adoraban al emperador. Domiciano se asignó a él mismo el título oficial de nuestro Dios y Señor. Significa cuando tú mirabas al emperador, tú tenías que decir, Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Así que algunos relatan el versículo 4, cuando dice, y adoraban al dragón, porque había dado su autoridad a la bestia. Y note lo que dice, también adoraban ¿a quién? A la bestia. Y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Más allá de esto, muchos comentaristas del siglo XXI asocian esta bestia como el anticristo. Y yo sé que hay muchas personas que lo entienden así también en este hogar. Si recuerdas en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, nos presentaron 4 jinetes. Y en el versículo 2 decía, miré, Juan vio, y él dice, y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un ¿qué? Un arco. Algunos relacionan al jinete sobre el caballo blanco como el anticristo, uno que viene en paz, pero con tiempo provocará la guerra. Y para anotar, la palabra anticristo nunca aparece en el libro de Apocalipsis. La palabra anticristo solo aparece 5 veces en el Nuevo Testamento y todos aparecen en las cartas de Juan. Juan es el único escritor que usa este término. Entonces la palabra anticristo no se usa en ninguna otra parte de la Biblia, pero la idea sí se encuentra en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento registran profecías sobre una figura poderosa que ascenderá al poder en los últimos tiempos y engañará a multitudes de personas para que no creerán en Jesús. Lo puedes ver en el libro de Daniel, lo puedes ver en el libro de Segundo Tesalonicenses y también lo puedes ver en el libro de Apocalipsis. En Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, dice que Pablo describe a un hombre malvado. Él describe a un engañador que se exaltará a sí mismo. Y en el versículo 4 de ese capítulo dice, y este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios, o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Muchos relacionan a esta bestia con el malvado que vendrá, el anticristo. Otros no limitan a esta bestia a ninguna persona o ningún imperio en particular en la historia, sino que señalan a varios gobiernos y líderes anticristianos que oprimen y persiguen al pueblo de Dios mientras llevan al mundo por mal camino. Y uno no puede evitar pensar en varios gobiernos en la historia en el mundo de hoy, quienes al igual que el imperio romano han oprimido, han golpeado a la iglesia y han establecido leyes que prohíben a las personas convertirse en cristianos o seguir la palabra de Dios o predicar el evangelio. Yo me inclino hasta esta interpretación, que a lo largo de la historia de la iglesia, desde la resurrección hasta el regreso de Cristo, ha habido y surgirá habiendo gobiernos y líderes y sistemas que el diablo usará para oprimir a la iglesia y engañar al mundo. Y eso no necesariamente rechaza que una persona o un imperio específico. Yo no rechazo que un anticristo se puede levantar en los días venideros, pero el punto es general y quiero que me escuchen. Satanás obra a través del gobierno que funciona como autoridad divina en lugar de bajo la autoridad divina. ¿Me escucharon? Satanás obra
a través del gobierno que funciona como autoridad divina en lugar debajo la autoridad divina. En el versículo 4, la gente pregunta, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Esto es casi similar a la pregunta que Nabucodonosor él hizo. ¿Se recuerdan de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Se recuerdan? El rey hizo esta pregunta: ¿qué Dios podría rescatarte de mis manos? ¿Escucharon? El rey se hizo el grande y pensó que él tenía todo el poder. Él reclamaba un poder indiscutible. ¿Quién puede contra mí? La bestia también. Y en el versículo 6 dice que él abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada a los que viven en el cielo. Hay que entender algo. Los que moran en la tierra, en Apocalipsis, los que moran en el tierra son considerados como los enemigos de Dios. Y los que viven en el cielo son aquellos que han confiado en Cristo y estarán con Él. Los que viven en el cielo, noten lo que dice. Este bestia abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada, y a los que viven, ¿dónde? En el cielo. Significa a los creyentes. Ahora, ¿qué significa blasfemiar a los que viven en el cielo? Sabemos lo que significa blasfemiar contra Dios. Es deshonrarlo, es decir cosas falsas sobre Él. Pero ¿cómo puedes blasfemiar contra la gente que vive en el cielo? Bueno, piensa en esto. Blasfemiando creyentes, es decir, que la bestia llamará a los creyentes mentirosos, tontos o rebeldes. En el versículo 7, la bestia hace guerra al pueblo de Dios y él lo conquista. Y él tiene autoridad sobre tribus, sobre lengua, sobre todo pueblo y sobre toda nación. Y este gran poder conduce la adoración a la bestia y del mismo tiempo al dragón, quien representa Satanás. Y algunos se unirán a la bestia. Algunos se inclinarán haciendo lo que él dice. Sin embargo, algunos harán la pregunta: ¿quién podría pensar en oponerse a un poder tan poderoso? Y solo quiero que piensen conmigo. Y han pasado, y pasa, y pasará tiempos donde el gobierno se instituye como indiscutible y amenaza a quienes se les oponen. Los gobiernos al mundo se han ido en contra de Dios. Ellos blasfeman contra Dios y dicen algunos gobiernos que no existe un Dios. Solo piensen hoy en día, cuando dices el Pledge of Allegiance, ya no dice nomás en God. Ya paran. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under. Ya no lo dicen. Consideran los gobiernos a lo largo de la historia. El imperio babilónico con el rey Nabucodonosor. Él dijo: ¿qué Dios pueda contra mí? El imperio romano exigió la adoración de César. En Inglaterra, en los años 1550, tuvo una reina llamada Bloody Mary, quien quemó y atacó a miles de cristianos. Y no estoy hablando Bloody Mary de tragos, no piensen ahí. ¿Ok? Y ¿se recuerdan de un hombre que se llamó Adolf Hitler? ¿Se recuerdan de un otro nombre? Stalin, de la Unión Soviética. No lo dije correcto, pero ustedes sí lo saben. Había un otro hombre de Camboya que se llama Pol Pot, que fue brutal. Mao Zedong de China. Muchos de ustedes probablemente no saben todo esto, pero yo creo que todos han escuchado este nombre: Fidel Castro. Y puedo seguir nombrando nombres.
Quiero que me escuchen, por favor. Romanos 13 es claro. Romanos 13 es claro que el gobierno tiene un buen lugar en el mundo, pero bajo la autoridad de Dios. Pero cuando el gobierno comienza a afirmarse como Dios, entonces el gobierno sale terriblemente mal. Y lo hemos visto a través de toda esta historia. Hay una gran diferencia entre liderar bajo Dios y liderar como Dios. Y cuando el gobierno quiere liderar como Dios, hay un gran problema. Y este último es enormemente peligroso, como es evidente a través de gobiernos opresivos en la historia mundial y alrededor del mundo hoy, oprimiendo a la iglesia y engañando a millones de personas. Sin embargo, no quiero que pierdan esto. Incluso cuando los gobiernos hacen esto, si que ellos lo sepan, aunque creen que se están poniendo a sí mismos como Dios, incluso en contra de Dios, en última instancia, iglesia, yo quiero que ustedes entiendan conmigo, ellos están bajo la mano de Dios. Todos estamos bajo la soberanía de Dios. La imagen que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 13 es claro. Dios permite que la bestia maldiga su nombre. Dios es el que permite que el bestia aplaste a su pueblo. Y Dios es quien permite que el bestia controle a las naciones. Algunas semanas nosotros subrayamos algunas palabras de este capítulo. Y yo quiero que solo noten conmigo en el versículo 5 y en el versículo 7. Noten estas palabras. Versículo 5. A la bestia se le ¿qué? Díganlo conmigo. Y a la bestia se le hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. Y se le confirió autoridad. Versículo 7 dice también se le, díganlo fuerte, se le hacer la guerra contra los santos y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Ahora lleva la pregunta, ¿quién le dio autoridad? Dios. Espero que están entendiendo el punto. Dios está dirigiendo soberanamente todo esto, incluso lo peor. Satanás y sus demonios en Apocalipsis y a través de la Biblia no pueden hacer nada sin el permiso divino de Dios. Y es la misma imagen que hemos visto en el libro de Job, cuando Satanás ataca y aflige a Job varias veces. Aún así, iglesia, sabemos que Satanás solo está haciendo estas cosas bajo la autoridad divina de Dios. Y él no puede hacer nada de sus propias fuerzas. Él no puede hacer nada contra la iglesia si Dios no lo permite. Para los santos que sufren en estados opresivos en todo el mundo de hoy, e incluso para los santos en este país, que de alguna manera se está volviendo cada vez más hostil a la iglesia, no se preocupen ni temen. Dios está en control. Confía en Él. Aférrate a Él. Y no te sorprende cuando el gobierno comienza a operar como autoridad divina en lugar de estar bajo la autoridad divina. Que eso no sea ninguna sorpresa por ninguno de nosotros. Aférrate a tu fe. Y aunque el costo sea cada vez mayor, no se deje engañar y alejar de aquel quien tiene la autoridad sobre todo. No paren de confiar y creer que Él tiene el control. Él está obrando todas estas cosas juntas con las peores cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios es soberano, iglesia, y Dios está sobre todo, incluso la bestia. Lo que nos lleve a la siguiente bestia, de donde aprendemos que Satanás usa o engaña a través de maestros que parecen ser amigos, pero hablan como enemigos, promoviendo la idolatría mientras matan a lo inocente. El lenguaje
que usa Juan aquí en estas visiones sobre el dragón y los dos bestias tiene la intención de ser una imitación de la Trinidad. Estas figuras, el dragón y las dos bestias, se describen en un lenguaje similar a cómo se describen a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Se dice que la primera bestia, si se recuerdan, tenía una herida mortal que ha sido ¿qué? Sanada. Como si esta bestia hubiera muerto y hubiera vuelto a la vida, que es una imitación ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero solo recuerden esto, que Él es solo un imitador. Él no es como nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llega al versículo 11, Él se presenta la segunda bestia. Y Juan dice en el versículo 11, Él dice, después vi que de la tierra subió otra bestia y tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como ¿qué? Quiero que noten, tenía dos cuernos como de ¿qué? Díganlo fuerte, como de cordero, pero hablaba como dragón. Y hay 29 veces en el libro de Apocalipsis donde se menciona la palabra cordero. Y 28 de esas veces se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y la única vez que se menciona el cordero sin hacer referencia a Cristo es aquí, donde la segunda bestia parece como un cordero. Y una imagen de su esfuerzo para copiar a Cristo. Esta segunda bestia realiza señales y hace milagros para atraer a la gente a adorar a la primera bestia. Y entonces vemos el dragón, el primer bestia y el segundo bestia trabajando uno con uno, lado a lado, en un esfuerzo para engañar a la gente. Y parece lo que ellos hacen es correcto y bueno. Por esa razón decimos que lo bueno es llamado malo y lo malo es llamado bueno. Y estos bestias parecen que están haciendo las cosas buenas, pero están llevando al mundo a la idolatría y la inmoralidad. Muchos entienden esta primera bestia como un gobierno anticristiano y entienden la segunda bestia como sistemas religiosos, económicos y sociales anticristianos asociados con el gobierno anticristiano. Aquellos que entienden el primera bestia como el anticristo, entienden la segunda bestia como el falso profeta que surge dentro de la iglesia y que alienta la devoción al anticristo. Pero al leer esto de la perspectiva de los oyentes del primer siglo, no puedo dejar de pensar en cómo el Imperio Romano estaba rodeado por un sistema económico, social e incluso religioso que apoyaba y ordenaba la adoración al emperador. Si quieres, y se lo voy a dar un ejemplo. Si usted quería tener un negocio en ese tiempo, tenías que participar con una unión. Por ejemplo, hoy en día, Pedro, ¿hay una unión de scaffolders? Ok, hay una unión de carpinteros, hay una unión de electricistas, hay una unión de plomerías donde se unen y trabajan uno en el otro y se dan conexión, se ayudan uno al otro, para entenderlo de esa manera. En ese tiempo, si eres un panadero, te unías con panaderos, participabas en la unión con ellos. Pero había un problema. Muchas de estas asociaciones o esas uniones participaban en fiestas. Y específicamente en estas fiestas hacían cosas paganos. Algunos sacrificaban comida, sacrificaban personas, sacrificaban lo que sean para sus dioses o para el emperador. Si un cristiano quería salir adelante en ese tiempo, tenía que participar con las personas paganos. Pero sabemos muy bien que para los cristianos no era correcto. Muchos cristianos no celebraron, no participaban en esas uniones. Para muchos cristianos le costó dinero, le costó su trabajo y le costó maneras para proveer por sus familias a no participar en estas actividades. Pero quiero que escuchen, se levantaron profetas, se levantaron maestros dentro de las iglesias que le decían a los cristianos,
Miren, no hay nada malo en ir a esta unión para salir adelante. No hay nada malo inclinarte y adorar a estos dioses si lo estás haciendo para proveer para tu familia. No hay nada malo. ¿Qué crees que sucedieron con los cristianos? Algunos cristianos se alejaron y adoraban a otros dioses. Y en sus mentes decían, pues solo lo estoy haciendo para proveer por mi familia. Pero poco a poco, el proveer por su familia se convirtió en un hábito. Y muchas de estas personas se alejaron de la fe y adoraron a otros dioses. Traiga esto a nuestros días y pensarás en las religiones falsas, donde el éxito se adora como Dios y se busca el dinero como la clave para la satisfacción. ¿Cuántas personas predicarán hoy en día? Pues no hay nada malo faltar algunos domingos por dinero. Tú tienes que proveer por tu familia. El que no come, el que no trabaja, no come. Todos estamos de acuerdo con eso, amén. El problema que sucede, muchas personas comienzan poco a poco a alejarse y luego se convierten como los paganos, ni van a la iglesia. Poco a poco las personas comienzan a convertir sus morales y decir, well, ¿sabes qué? No es tan malo hacer esto. Algunos, como mencioné, creen que en el futuro un falso profeta en particular se levantará y ordenará la adoración del anticristo. Pero ya sea que este se aplica en general hoy o específicamente aplicable en el futuro, el panorama es claro cuando se trata del engaño de Satanás a través de falsos maestros y líderes. Y yo quiero que escuchen esto. Él matará a todos los que los niegan. Noten en el versículo 15 de Apocalipsis capítulo 13, dice, se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia, para que hablara y mandara matar a quienes no adoran a la imagen. Y yo quiero que marquen esto y lo tengan grabado en su mente. Siempre habrá un precio que pagar por los creyentes que no adoran a los ídolos de este mundo. ¿Me escucharon? Siempre hay un precio que pagar por los creyentes que no adoran a los ídolos de este mundo. La vida no será fácil en este mundo cuando luchas contra la idolatría de este mundo. Y simple y punto, Él matará a todos los que niegan y marcan todos los que lo sigan. Literalmente, se han puesto cientos de diferentes ideas, interpretaciones posibles para lo que significa la marca de la bestia aquí. He escuchado personas, y si recuerdan específicamente en el versículo 18 dice, y esto consiste, la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule ¿el qué? El número. Muchas personas literalmente comienzan a calcular esos números. Y cada persona saque una diferente identidad de quién es o qué representa este 666. Algunos años atrás, 10 años atrás, el presidente George W. Bush era considerado como el anticristo. Luego, después de George Bush, Obama fue considerado el anticristo. Después de Obama, Trump también fue considerado como el anticristo. Algunos le consideran como el Salvador. Luego Biden. Ahorita mismo personas han dicho, el Biden es el anticristo. Y por esa razón, hermanos, por favor, no pongan la vacuna. Porque la vacuna contiene el 666. Mira, iglesia, la Biblia no dice eso. Y yo lo tengo que decir. Muchas personas han tenido un entendimiento equivocado acerca de este número, del 666. No me pongo la vacuna porque el vacuna tiene el 666. Cuando ordenes una hamburguesa de McDonald's y sale 666, ¿no lo vas a comer? Iglesia, ¿entienden algo? ¿Y por qué el 666? Aunque yo no te podría decir exactamente quién es el 666 o qué representa exactamente, yo te podría decir esto claramente. Ya hemos visto
que Jesucristo, Él marca a su pueblo en el libro de Apocalipsis. Él marca, Él sella a sus gente en la cabeza y también en su mano. Y aquellos que han sido sellados por Cristo tendrán su nombre nuevo que solo ellos sabrán. Eso es lo que hemos visto en el libro de Apocalipsis. Tiene sentido que aquellos que se ponen en contra de Dios también tendrán algo escrito simbólicamente en su cabeza. Si Dios marca su propiedad, también Satanás marcará lo suyo. Y es simple. Y yo solo quiero que piensen en esto. No se preocupen en qué significa el 666. Aquí viene la pregunta. ¿Eres tú sellado por Cristo o eres sellado por el mundo? Simple. No nos quebremos la cabeza en tratar de identificar estos números, porque solo Dios lo sabe. Pero identifíquese con esto. ¿Soy yo sellado por el sangre del Cordero o soy yo sellado por el mundo? No pierden el punto. Cada persona en toda la historia que conduce al final de la historia pertenece a Dios en Cristo o pertenece a este mundo y sus caminos. Y Satanás a lo largo de la historia y continuando hoy, él está engañando a muchos con palabras amistosas, ideologías seductoras, políticas, económicas, atractivas y religiones atractivas. Pero eternamente, él está alejando a muchas personas del camino de quien es la verdad y la vida, al único Dios verdadero. Así que tome trabajo. Este dragón trabaja a través de estos dos bestias. Y yo quiero que noten algo. Muchos adorarán a esta bestia. Muchos adorarán a este dragón. Muchos caerán. Yo diría millones caerán alrededor y adorarán a las cosas de este mundo. Pero yo quiero que escuchen bien, iglesia. Pero los elegidos de Dios nunca caerán. Los elegidos de Dios nunca se doblarán rodilla ante nadie más que solo el gran yo soy. Y muchos adorarán a la bestia, pero aunque muchos lo adorarán, los que siguen a Cristo Jesús nunca lo harán. Y esto es importante para cada uno de nosotros. Esta fue la confianza de Sadrach, Mesach y Abednego. Aunque el rey dijo, ¿quién podrá quitarte de mis manos? Ellos dijeron, me importa lo que tú tienes, me importa tu poder, porque hay alguien mucho más poderoso que usted. Y si Dios no me salva de este fuego, Él me salvará del fuego eterno que nunca se apagará. Y por esa razón en Mateo dice que no teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien el que puede destruir el alma y el cuerpo. Iglesia, ¿de qué tememos? De cualquier gobierno, cualquier sistema, cualquier bestia. Pase lo que pase, nuestro Dios tiene nuestra vida en su mano. Y si Él nos salva nuestra vida aquí en la tierra, Él salvará nuestra vida eterna con Él por siempre. Y eso es mucho más importante. Y esto yo le dejo. Así que al igual que ellos, debemos de recordar estas verdades. Dios está en control. Jesús ha vencido al mundo. Comprometerse para salvar su vida, o para salvar su trabajo, o para salvar su reputación, es negar su poder, es negar su belleza y es negar su suficiencia. Cristo es todo lo que necesitamos aquí en esta tierra. Y es lo que cantaron hoy en esta mañana. No me falta nada si yo te tengo a ti. No me falta nada. ¿Y cuántos podrían decir amén hoy en esta mañana? No me falta nada si yo te tengo a ti. En 1543, Lutero escribió unas palabras a su amigo que estaba preocupado por la persecución que se estaba llevando a cabo en su tiempo. Y yo quiero que escuchen lo que él le dijo a su amigo. ¿Por qué? ¿Por qué temas y te preocupas? Tengan ánimo. Deje que su corazón se fortalezca. No sobreestimas a ese saco de agua, hablando de ese rey.
No te sobreestimes a ese saco de agua que no sabe si mañana será rey o gusano. Nosotros reinaremos con Cristo. Ellos arderán en el infierno con el diablo. Iglesia, estas son mis palabras para ustedes. ¿Por qué temas y por qué te preocupas? ¿Quién es la bestia? ¿Quién es el dragón? Tengan ánimo. Deje que su corazón se fortalece por la palabra de Dios. No sobreestimes a ese saco de agua que no sabe si mañana será rey o si mañana estará en el infierno por siempre. Pero déjeme decirte, tú y yo reinaremos con Cristo por siempre. Y Satanás estará en el infierno quemándose por siempre. Yo pensaba que iban a decir un gran amén, pero no se preocupen, yo tengo mi amén listo en mi mente. Así que tengan fe. Dios tiene el control. Y mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y el pueblo de Dios dice, ¿por qué no damos un aplauso al gran yo soy? Inclinemos nuestro rostro y Padre, te damos gracias, oh Dios, porque tú eres el quien está sobre todo. Y cada persona aquí tendrá en su perspectiva de qué significa estos bestias y qué representan. Pero Padre, ¿qué importa al final del día? Tú reinas sobre cada bestia. Tú reinas sobre el enemigo. El enemigo ha sido derrotado. Y Padre, te damos gracias, oh Dios, porque tú has ganado la victoria por nosotros. Y alabamos y adoramos a aquel que está sentado en el trono. Que se sienta ahí ayer, hoy y por los siglos. Que toda rodilla en toda lengua confesará, santo, 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 al Dios Todopoderoso, el quien fue, el quien es y quien vendrá. Digno es el Cordero que fue inmolado. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Y Padre, espero que cada persona que está aquí en esta mañana pueda tener la seguridad que si han confiado en Cristo Jesús, han sido sellados con su nombre. Y no se tiene que preocupar por los sellos de este mundo. No se tiene que preocupar por el sello del 666. Porque nunca nos inclinaremos a ningún otro Dios más que el verdadero Dios. Padre, que cada persona aquí pueda salir animado, motivado. Y que nunca se cansen de predicar el evangelio. Pase lo que pase. Si el gobierno decide castigarnos, lo que sea. Nuestras riquezas no se encuentran aquí en la tierra. Nuestras riquezas se encuentran allí en el cielo. Y no estoy hablando de los oros que hará en las mares de cristal. Estamos hablando de aquel que es más rico que todas las cosas. Aquel que es más precioso que todas las cosas, Cristo Jesús. El más deseado. No nos importan las grandes mansiones, no nos importa caminar por la calle del oro. Lo que nos importa es ver a nuestro Creador cara a cara. En ese día decir, fiel hijo, hija mío, en cual yo encuentro placer en deleite. Tú has corrido la carrera y lo has terminado. Disfrute mi presencia. Descanse ahora, hijo mío. Ya estás en casa. Bienvenido. Gracias, oh Dios. Y en tu nombre oramos. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos.